Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema deformaciones por temperatura para el módulo de mecánica de los sólidos 3. Mi nombre es Gilmar Azar y soy ingeniero civil. Este es un tema que estamos retomando del anterior, deformaciones por cargas aplicadas en una estructura. Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta parámetros de temperatura. Para el caso de aquí tenemos un ejemplo de una foto tomada con una cámara termográfica marca FLIR, que es una de las mejores que existen. Aquí tenemos en este caso una escala de temperatura que ya da la máquina, la herramienta que tiene acá es para poder identificar la diferencia de temperatura que hay en colores, desde el color azul oscuro de 93 grados Fahrenheit hasta 169 grados Fahrenheit, según la escala que él adecua para la toma en el momento. En el caso, en el ejemplo, tenemos que el punto uno tiene, en este caso acá, 130 grados Fahrenheit y el punto 2 que está apuntando en este lado, tiene 120 grados Fahrenheit. Aquí la cámara termográfica funciona y sirve para poder obtener temperaturas instantáneas en el momento en el que se están ejecutando los procesos de una máquina. Y es muy buena para poder hacer algunos análisis y poder ejecutar algunos cálculos. El objetivo es conocer los principios de la deformación para resolver algunos problemas más o menos complejos en los que elementos estructurales se someten a carga, dejando claros los conceptos de deformación térmica debido a cambios de temperatura. Para eso vamos a retomar el concepto de deformación. Se refiere a cualquier cambio en las dimensiones de un miembro estructural bajo carga o temperatura, y el poder calcular la magnitud de la deformación es importante en el diseño de mecanismos de precisión, máquinas, herramientas, estructuras, edificios y estructuras de máquinas. Tenemos acá ejemplos de imágenes en el que pueden obtenerse deformaciones. Acá tenemos deformaciones elásticas debido a cargas sobre la estructura de ese techo. Aquí tenemos un ensayo en el que se está verificando la resistencia a flexocompresión del concreto hidráulico, pero podemos observar fácilmente que existe una deformación del mismo, que llega a una ruptura en materiales rígidos. Y aquí tenemos una deformación de una platina, perdón, de una platina por temperatura. Esta deformación hace que se muestre en esa posición de la posición original que era en un estado horizontal. Y eso es a lo que vamos a llegar en este momento con las siguientes láminas. Las deformaciones que causan los cambios de temperatura es un tema que vamos a ampliar y luego vamos a hacer un ejercicio, bueno, dos ejercicios para poder poner en práctica la teoría vista. Entonces comenzamos acá. Una máquina o una estructura se podría deformar o verse sometida a esfuerzos por cambios de temperatura, además de la aplicación de cargas. Por ejemplo, en algunas regiones los elementos de puentes y otros componentes estructurales se ven expuestos a temperaturas que oscilan desde menos 34 grados Celsius hasta 43 grados Celsius. Por lo tanto, los vehículos y la maquinaria que operan a la intemperie experimentan variaciones de temperaturas similares para ese ejemplo. Con frecuencia, una pieza de una máquina comienza a operar a temperatura ambiente y luego se calienta demasiado durante el funcionamiento de la máquina. Algunos ejemplos son piezas de motores, hornos, máquinas cortadoras de metal, trenes de laminación, equipos de moldeo, extrusión de plásticos, equipos procesadores de alimentos, compresores de aire, mecanismos hidráulicos y neumáticos y algunos equipos automáticos de alta velocidad. Así como estos ejemplos que tenemos acá, aquí tenemos un puente de arco que está apoyado y que tiene una longitud inicial, LO, de 130 metros a una temperatura de 19 grados Celsius. Pero al aumentar la temperatura probablemente haya una pequeña variación en cuanto a la longitud total.
generando esfuerzos, porque aquí tenemos dos estribos que están deteniendo el estiramiento del puente. Entonces aquí tenemos una longitud final que tiene una variación de 0.02 metros. Aquí tenemos unos rieles que pueden tender a deformarse por cambios de temperatura. Recordemos que hay varios países en la zona norte del planeta Tierra que se movilizaban o se movilizan aún por medio de trenes. Entonces ahí tenemos rieles y los rieles tienen elementos de acero que pueden tender a deformarse por cambios extremos de temperatura. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una barra que tiene una longitud inicial de 430 metros a una temperatura de 40 grados Celsius. ¿Y cuánto sería la longitud final si esta barra cambiara a una temperatura de 12 grados Celsius? Como podemos observar, aquí tenemos más temperatura y acá tenemos menos temperatura, por lo tanto, teóricamente la mayoría de los materiales tienden a aumentar su tamaño o dilatarse conforme al aumento de temperatura y a disminuir su tamaño o contraerse dependiendo si hay una disminución de temperatura. Eso es lo normal, aunque hay algunos materiales que no están dentro de esa teoría. Cuando una pieza metálica se calienta, se expande, era lo que les mencionaba. Si la expansión no se restringe, las dimensiones de la pieza se incrementan, pero en el metal no se genera ningún esfuerzo. Sin embargo, en algunos casos las piezas se restringen, lo que impide que cambien sus dimensiones. En tales circunstancias sí se presentan esfuerzos, entonces es cuando se toman en cuenta la resistencia del material, que era lo que hemos estado viendo, la resistencia a la cedencia del material, el esfuerzo último del material. Acá podemos observar un ejemplo de un puente. En los puentes metálicos, los rodillos compensan las dilataciones y contracciones, que pueden ser de más de 50 centímetros entre el invierno y el verano. Es suficiente colocar rodillos en un solo extremo para poder solventar ese problema, que es lo que estamos viendo acá. Este tipo de rodillos, que son barras de acero que permiten la rodadura del puente. Y menciona que es suficiente colocarlo en un solo sentido, en un solo punto de apoyo. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos dos barras que son calentadas y que en un extremo tienen un apoyo fijo, es decir, están empotradas. Entonces, el que está en la parte superior tiene una menor dilatación, perdón, una eh, mayor dilatación. Entonces mencionaba, perdón, que este metal tiene un mayor coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente es un tema que vamos a ver en la siguiente lámina, pero a mayor coeficiente de dilatación, menor es la deformación que tiene. A menor coeficiente de dilatación, mayor es la deformación que tiene el material, siendo estos dos distintos. Ahora vamos acá. Como mencionaba, los diferentes materiales cambian de dimensiones a diferentes tasas cuando se exponen a cambios de temperatura. La mayoría de los materiales se dilatan al aumentar la temperatura, aunque algunos se contraen y otros de hecho permanecen del mismo tamaño. El coeficiente de expansión térmica rige la deformación y el esfuerzo térmico que experimentó un material. Por lo tanto, el coeficiente de expansión térmica, denotado por la letra griega alfa minúscula, que es esta que está acá, es la propiedad de un material que indica la cantidad de cambio unitario dimensional con un cambio unitario de temperatura. Para entenderlo mejor, vamos a ver una fórmula en la siguiente lámina. Para el caso, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un péndulo con una bola de acero, la cual pasa libremente en ese espacio. El experimento es aumentar el tamaño de esa bola de acero calentando o aumentando su temperatura. Por lo tanto, después de aumentar su temperatura, se hace el mismo procedimiento para tratar de colocarla dentro de ese hueco, pero se ve de que ya no pasa en el mismo.
Por lo tanto, ahí se puede experimentar y se puede ver claramente la expansión de los elementos o materiales metálicos dependiendo del aumento de temperatura. O, o en sentido contrario, eh, decreciendo directamente proporcional a la disminución de temperatura. Recordando, esto lo vamos a aplicar no en esta clase, pero sí más adelante, nuevamente, la resistencia a la excedencia de un material y la resistencia última de un material. Son dos datos que ya nos da el proveedor y que uno es el límite entre la zona elástica y la zona plástica. Es decir, la zona elástica es un punto en el cual los materiales se pueden deformar, pero al quitar ese esfuerzo al cual están siendo sometidos, vuelven a su estado natural. Pero después de pasar de la zona elástica a la zona plástica, tenemos una deformación permanente del material. Ojo, lo estoy colocando porque en otras ocasiones hemos visto las deformaciones del material en base a cargas, pero también se puede tener deformaciones del material en base a cambios de temperatura, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. El coeficiente de expansión térmica es la medida del cambio de longitud de un material por longitud unitaria con un cambio de temperatura de 1 grado. Por tanto, en el sistema estadounidense se denotaría así: cambio de longitud de un material por longitud unitaria con un cambio de temperatura de 1 grado. Entonces tenemos longitud y longitud. En esta fracción se puede simplificar y obtenemos 1 sobre Fahrenheit. Lo que es de la misma manera, obteniéndolo en este sentido, Fahrenheit elevado a la -1, que es equivalente a esta fracción. Por lo tanto, en el sistema de unidades del sistema internacional, el coeficiente de expansión térmica sería de la siguiente forma, utilizando las unidades del sistema internacional: metro sobre longitud por una unidad de cambio de temperatura. Eliminamos y podemos obtener 1 sobre grados Celsius, lo que es igual también milímetros sobre milímetros. Así tenemos lo mismo, es decir, en cualquier unidad que se establezca, eh, podemos obtener el mismo resultado. Resultado que sería expresado en estas unidades: Celsius elevado a la -1 y en el sistema inglés Fahrenheit elevado a la -1. Entonces esas son las unidades del coeficiente de expansión térmica. El cambio de longitud, denotado por la letra minúscula delta, de un miembro estructural se puede calcular con la ecuación coeficiente de expansión térmica multiplicado por la longitud original del material por el cambio de temperatura. Ahora, para continuar haciendo ejemplos, es necesario verificar que existen tablas que ya nos dan los coeficientes de expansión térmica en sistema estadounidense o sistema inglés y en el sistema internacional. Entonces a esta tabla la vamos a llamar tabla 1, coeficientes de expansión térmica de algunos metales: vidrio, madera y concreto. Aquí tenemos los aceros, ceros AISI, acero estructural, hierro fundido, aceros inoxidables, tenemos 3 ejemplos: aleaciones de aluminio, latón, magnesio, madera y concreto, que es uno de los que vamos a utilizar para unos ejercicios que haremos más adelante. También existen coeficientes de expansión térmica de algunos plásticos. Entonces esto lo vamos a colocar para que ustedes lo tomen en cuenta, de que ya existen tablas con estos datos. No es que uno se va a inventarlos. Son datos que son representativos, pero están más cerca de la realidad del tipo de expansión que podría experimentar un material. Ahora sí, vamos al primer ejemplo. Una varilla de acero AISI 1040 se usa como eslabón en el mecanismo de dirección de un camión. Si su longitud nominal es de 56 pulgadas, calcule su cambio de longitud cuando la temperatura cambia de -30 grados Fahrenheit a 110 grados Fahrenheit. Entonces, para la solución debemos de
centrarnos en un objetivo y es calcular el cambio de longitud del eslabón. ¿Qué datos tenemos? Que el eslabón es de un material específico, AISI 1040, y posee una longitud de 56 pulgadas. Tenemos una temperatura inicial y una temperatura final. Entonces, para el análisis vamos a utilizar la ecuación que es la multiplicación del coeficiente de expansión térmica por la longitud por el cambio de temperatura, para poder calcular el cambio de longitud. De la tabla 1 vamos a utilizar el coeficiente de expansión térmica para el acero específico AISI 1040, que es 6.3 por 10 a la menos 6 Fahrenheit. Ahora tenemos el cambio de temperatura, que va a ser igual a la temperatura 2, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final 110 menos, el signo menos siempre va a estar porque es de fórmula, menos la temperatura inicial, que sería de menos 30. Entonces eso nos da un resultado positivo. 140 grados Fahrenheit. Eso es el rango de cambio de temperatura que tiene en total esta varía. Es decir, que desde menos 30 hasta 110 tenemos 140 grados Fahrenheit de cambio de temperatura. Para obtener el resultado, utilizando esa fórmula, la sustituimos con los datos que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos los datos del coeficiente de expansión térmica por la longitud por el cambio de temperatura. Y eso nos va a dar un resultado de 0.049 pulgadas. Expresándolo en unidades del sistema internacional, es de 1.24 milímetros, es decir, que es un cambio notable en, el, en la varilla que hemos estado analizando. Como conclusión, el significado de esta cantidad de deformación se tendría que evaluar en el diseño global del mecanismo de dirección del camión. Es decir, que se tiene que hacer el análisis también de otras partes que constituyen el mecanismo total, el diseño global del mismo, para ver si no existen algunas eh, expansiones de materiales que tengan que tomar en cuenta para disminuirlas o cambiarlo de un material por otro que pueda resistir más el cambio por temperatura. Entonces, eso es una de las conclusiones que se podrían establecer de este cálculo, así como de otros cálculos que elaboremos. En el ejemplo 2 tenemos una varilla de empuje del mecanismo de válvulas del motor de un automóvil y que tiene una longitud nominal de 203 milímetros. Si la varilla es de acero AISI 4140, calcule el alargamiento que causa un cambio de temperatura desde menos 20 grados Celsius hasta 140 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Es el cambio de longitud de la varilla de empuje, qué datos tenemos, el tipo de acero y la longitud de la varilla que vamos a analizar. La temperatura inicial y la temperatura final ya las tenemos. Entonces podemos hacer un análisis. Vamos a utilizar la misma ecuación que hemos utilizado en el ejercicio anterior. Y vamos a irnos a la tabla 1 a escoger el coeficiente de expansión térmica de ese acero. Ojo que en este caso vamos a ir a escoger el del sistema internacional que nos están brindando, ya que aquí nos están dando unidades del sistema internacional, así como estas. Y el cambio de temperatura, que sería la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial, teniendo un rango de 160 grados Celsius. Perdón, acá yo me confundí, era en grados Celsius, al igual que estos datos. Los resultados serán los siguientes, sustituyendo en la fórmula el coeficiente de expansión térmica, la longitud inicial y el cambio de temperatura, obtenemos una diferencia o un aumento, más bien dicho, de 0.364 milímetros. Entonces, en conclusión, es importante que esta expansión se tenga en cuenta en el diseño del mecanismo de las válvulas. Así como lo mencionaba en la conclusión anterior, es necesario hacer este tipo de análisis para cada una de las piezas
que van a conformar el dispositivo global. Ahora ustedes van a hacer 3 ejercicios. El primero es enfocado a ceros, siempre. A ceros, tenemos cambios de temperatura, tenemos longitudes y tenemos el tipo de acero. Ustedes van a ir a buscar en las tablas cuáles son los datos que necesitan. En el 2 nos vamos a enfocar a una losa de concreto, entonces ya es un material distinto, no hay ningún problema, nos vamos a las tablas y verificamos eso. Les recomiendo convertir los pies a pulgadas para que puedan visualizar un poco mejor el cambio de longitud que van a encontrar de este ejercicio. Y por último tenemos un riel de acero laminado en caliente ISI 1040. Entonces aquí tenemos la longitud, tenemos el cambio de temperatura, era lo que les mencionaba, de que existen ambientes o regiones en las que los cambios de temperatura son bastante drásticos desde invierno hasta verano. Entonces aquí tenemos un fiel ejemplo de ello. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado. Para más videos vamos a continuar en las siguientes semanas ampliándonos en este tema y en muchos otros más de mecánica de sólidos.